Carlos, yo quería preguntarte, si me permiten tomar mi teléfono. Ayer revisaba en internet, porque uno se pregunta por qué Dios permite esto, y en la Biblia dice: desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia, y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hace la guerra, no tienen porque no piden. Bueno, de verdad estás trayendo el versículo clave para poder entender realmente por qué sucede la guerra. Porque normalmente el ser humano tiende a no querer tomar su responsabilidad y tiende a quererle echar la culpa a alguien más. No, es parte de nuestra naturaleza. Correcto. Y bajo esa realidad, cuando no tengo a quién más culpar, entonces quiero responsabilizar a Dios. Y en temas tan difíciles como estos, las guerras, siempre sale la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? Y entonces enseguida volteamos a decir por qué Dios permite las guerras. Pero ¿sabes qué? Yo vine con el mismo versículo para empezar. Realmente me sorprende, Virginia, y excelente. Esto está en Santiago, pero quiero leerte la primera parte de este verso que acabaste de leer, porque empieza con una pregunta. Y dice: ¿saben por qué hay guerras? Así empieza. ¿Saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Y la respuesta que da aquí la Biblia es esta: pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Y luego viene a lo que tú estabas leyendo. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo. Y cuando no lo pueden conseguir, son capaces de pelear, hasta matar y promover la guerra. Pero así no pueden conseguir lo que quieren. Entonces, es ideal lo que acabas de traer a la mesa, porque creo que la respuesta al porqué de las guerras tiene que ver con una condición de nuestro interior. No saber dominar lo que llevamos por dentro. Porque al final, ese egoísmo no es algo exterior. Lo externo puede motivarnos a decidir, pero la decisión siempre va a partir de lo que llevo dentro. Yo puedo mirar y decir: wow, esto me encanta. Pero si yo en mi corazón lo llego a querer desear, si es que yo daría lo que sea por, entonces ya vuelve un sentimiento que me va a traer una competencia tan enfermiza que termina volviéndose un pleito. Y llevando esto un ejemplo mínimo en casa, pero hoy sucede de la misma forma entre naciones, entre pueblos. Entonces, las guerras, ¿por qué se dan? Por la realidad del mundo en el que vivimos. Un mundo donde quiere reinar el egoísmo, un mundo donde quiere reinar la maldad, pero está en la decisión de cada uno de nosotros poder cambiar y hacer la diferencia. Hoy estamos tocando ese tema a propósito de las imágenes que estamos viendo en pantalla, que son imágenes sumamente dolorosas, Carlos, Virginia. Pero también existen guerras personales, guerras familiares, guerras laborales. Y ahí parte de nuestra siguiente interrogante, que lo conversábamos equipo Casa Adentro ahora en la mañana, que cómo después de una pandemia que nos hizo revalorizar lo que es esencial para la vida, lo que verdaderamente importa, hoy en día con tanto avance de ciencia, tecnología, aún se ven estas imágenes que nos podemos trasladar a siglos anteriores. De verdad es un dolor, y creo que el corazón más duro realmente puede llegar a sensibilizarse en tiempos como estos, porque lo que está sucediendo con Rusia y Ucrania es lamentable, al ver tantas vidas inocentes que están frustrándose, que están muriendo. Pero tú dices algo clave, Gaby. Ha avanzado la tecnología, ha avanzado el armamento, ha avanzado la ciencia, pero hemos avanzado nosotros como seres humanos. Y el diálogo tampoco avanza. Es que de ahí se parte todo. Ha avanzado realmente. ¿Y cómo puede ser que después de tener unos meses de sensibilidad, que el COVID vino a sensibilizar el mundo y a hacernos valorar la vida, cómo puede ser hoy que nos olvidamos tan rápido? Y la Biblia siempre dice esto. Dios le decía a su pueblo: acuérdate de lo que pasó con tus padres. Acuérdate cuando te saqué de la esclavitud. Acuérdate cuando te libré. Acuérdate cuando te alimenté. Porque el hombre es frágil. Y la mente es frágil del hombre. Entonces, un día estábamos mal por la angustia en la que estábamos, pero cuando fuimos librados de esa angustia, pasó poco tiempo y desaparecimos. Y saben, eso le pasa muchas veces a la gente en su relación con Dios. Muchas veces, la mayoría, buscamos a Dios cuando estamos en conflictos. Es verdad. Cuando empezó la pandemia, todo el mundo, y lo puedo decir yo en mi experiencia de ver nuestras conexiones en línea, todo el mundo se quería conectar
Pasaron los meses cuando vimos que ya el COVID ya no nos mató cada uno personalmente. Entonces fue bajando esto. Dios me escuchó, entonces ya, miremos la página. Y sucede así. Terrible. En el tiempo de la aflicción queremos venir a buscar a Dios, nos hace el milagro, nos ayuda, salimos del tiempo y luego nuestra mente se nubla, se olvida. Sí. Y creo que es un llamado a hacer conciencia en este tiempo. Fue el COVID que nos sensibilizó, ahora esta guerra que nos vuelve a sensibilizar. Es tiempo de crecer en nuestro interior como seres humanos, porque no puede crecer lo exterior sin realmente crecer el interior. Por supuesto, y cuando hablamos de la guerra, realmente estamos hablando de la decisión de una persona que comanda una nación. Y muchas veces pienso, ¿será que es justo? Porque uno siempre dice, Dios es justo, y caemos en esto de por qué Dios deja que suceden estas cosas, pero al mismo tiempo esas personas que se encuentran entre la espada y la pared de o me quedo en casa o salgo a luchar para que no maten a mi familia, inconscientemente entran en la guerra. Así es. Y están usando equipamiento para matar a otra persona para que no maten a los tuyos. Es un poco contradictorio al mismo tiempo. Es muy difícil y cuando me propusieron el tema, realmente me puse a meditar un poco. Para todos, créeme, ¿verdad? Y hay algunos puntos importantes hablando de lo que estás diciendo hoy. Y una de las primeras cosas, un pensamiento que hemos de tener todos, creo yo que es un pensamiento bíblico, es el defender la vida. En la guerra hay dos posturas. Está la postura pacífica, donde sencillamente no me involucro, y en el hecho de decir quiero paz, me hago el desentendido por completo. La historia ha demostrado esta primera postura, y hay otra segunda postura, que es una postura activista. Esta postura activista es me involucro, pero la pregunta que dices, Virginia, es ¿dónde me involucro? Entonces el pensamiento que queríamos tener es involucrarnos donde hay que defender la vida humana. Y creo yo que esa debe ser una postura correcta. No solo es mi postura, es una postura que yo la encuentro en la Biblia. Porque de todo lo que Dios creó los cielos, Dios creó la tierra, Dios creó los animales. Si vas al Génesis, vas a ver que la creación del hombre tiene algo particular que nos vuelve en una posición muy diferente a todo lo demás creado. Y es que dice la Biblia que Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Eso nos pone a nosotros en una condición especial dentro de la creación. Nos pone en un lugar privilegiado. Dios nos dio como seres humanos autoridad. Dios nos dio como seres humanos señorío. Dios nos dio como seres humanos una naturaleza moral, donde podemos sentir que es correcto y que no es correcto. Lo que nadie más en la creación tiene, ni los animales, lo tiene el ser humano. Así es. Y yo veo en la Biblia a ese Dios que también fue un Dios guerrero. Un Dios guerrero que salió en defensa de los suyos, en defensa de la vida humana. En las leyes podemos encontrar cómo habían leyes que traían bendición sobre el que hacía lo bueno, pero también hay leyes severas que traían castigo sobre el que hacía lo malo. Entonces, nuestra postura debe ser una postura de defender la vida humana. Defender la vida porque eso es la creación más bella que Dios nos dio. Y hay un salmo, si me permiten, que me gustaría... Los salmos. Sí, me gustaría leerles esto para que podamos tener un poquito el concepto correcto de por qué defender al hombre, por qué sí salir. Incluso cuando es Putin. Sí. Sí, o sea, porque uno siente, ¿cómo voy a defender a alguien que está tomando unas decisiones, a mi parecer, poco acertadas? Está poniendo a toda una nación en peligro. Así es defender la vida humana. Ese es el pensamiento, es la posición que deberíamos tener. Mira lo que dijo el salmista aquí. Dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Es decir, lo que Dios creó, lo puso sobre nuestro cuidado. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Todo lo pusiste. Pues date cuenta por un momento aquí la posición que Dios le da al hombre. Le da una posición de señorío, le da una posición de autoridad, le da una posición donde todo lo que creó lo puso bajo sus pies. ¿Quiénes somos nosotros para acabar con la vida de un ser humano de una forma tan ligera, en un corazón egoísta? Por eso
por eso la posición que debemos de tener ante todo, al costo de lo que tenga que costar, es defender la vida del ser humano. Ahora, ¿qué pasa entonces, Carlos, si Dios no quiera, ¿no? Ucrania se arma de valor, empieza a contraatacar contra las direcciones de Putin, defendiendo su soberanía y su vida humana que ha sido atacada. Mira, Gaby, nadie quiere la guerra. No. La guerra no es buena. Ojo con lo que voy a decir. No quiero que se la guerra del Cenepa, que fue terrible para nosotros. No quiero que se malinterprete esto y quiero que se escuche bien. La guerra no es buena, pero a veces es necesaria. ¿Pero por qué? Estoy diciendo algo que es un poquito fuerte, Sí. pero en salir a la defensa, si me es necesario involucrarme en... Entonces vayámonos por un momento a la historia. Si no se hubiese enfrentado en la Segunda Guerra Mundial contra Hitler, ¿cuántas vidas de judíos inocentes hubiesen muerto? Pero, Por Carlos, ejemplo, en la guerra civil en los Estados Unidos. Si no se hubiesen levantado en esa guerra, ¿dónde estaría el afroamericano hoy? Viviría todavía en esclavitud. De hecho, yo concuerdo contigo en ciertas partes de que a veces se necesita tener estas ocasiones y situaciones revolucionarias para que cambiemos un poco nuestra manera de poner la vida. Sin embargo, siento que eso era antes. La tecnología, como lo dijo Gaby, ha avanzado tanto. Hemos avanzado en muchísimas cosas que no podemos dejar que nuestro líder, en este caso el presidente de Rusia, tome una decisión que se puede hacer en una mesa con todos los políticos. Pero imagínate, Virginia, con todo lo creado y con toda la tecnología, no se pueden sentar en una mesa para conversar, porque ¿qué se necesita para sentarse en una mesa? No se necesita tecnología, no se necesita armamento, se necesita corazón. ¿Dónde está la humanidad? Se necesita un corazón sensible que pueda caminar. Por eso, la postura es no a la guerra, pero nuestra postura debe ser una postura bíblica que la veo en Dios. Que es guerrera. Es una postura de con los hombres inocentes no se metan. Y cuando hablamos yo aplaudo la postura de la gente que sale a la defensa en decir no se metan con los míos. Claro. Y hay héroes que han caído hoy porque están saliendo a defender vidas inocentes. Y cuando hablamos de postura guerrera no quiere decir que estamos con armamento ni violentos. Así es. La postura guerrera también puede ser una postura guerrera pacífica, aunque guerrera y pacífica se contraponen, pero uno puede salir a guerrear de una manera pacífica. Justos por pecadores, Carlos, es otra de las tantas caras que se ven en una moneda de guerra, porque a Rusia se le están bloqueando tantas cosas donde los civiles de ese país están siendo vulnerados también por sus derechos. Justos por pecadores, ¿qué pasa aquí? Es una injusticia. Porque tampoco se puede señalar a todo ruso, ¿no? Y que todo ruso es malo, porque tampoco dependemos de eso. Miren, les voy a leer un pasaje que está en el libro de Romanos que nos hace entender a lo que tocaste el tema y lo que me estás preguntando hoy. Dice así en Romanos 13, dice el verso 3, porque las autoridades no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque la autoridad es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano llevan la espada, pues son servidores de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Eso es un verso duro, pero es un verso que revela realmente cómo deben de manejarse nuestras autoridades. Y esto que voy a decir, por favor, no tiene ningún tinte político, no quiero que tampoco se malinterprete. Pero cualquier parecido de la realidad es pura coincidencia. No voy por esa línea, pero sí voy por la línea del gobierno. Porque tú dijiste, ¿cómo puede ser que el que los representa, el líder, esté permitiendo esto? Miraba las noticias que en los primeros días de la guerra, empresarios rusos perdieron más de 40.000 billones en los primeros días de guerra. Las noticias muestran hoy que hay rusos que no quieren la guerra. Entonces ahí cuando yo me pongo a meditar y viene a mi memoria el verso que dice, oren por las autoridades para que puedan vivir en quietud y sosiego. Ojo acá, vivir en quietud, que es paz, no guerra, vivir en sosiego, que es una buena relación entre todos,
tiene que ver con una responsabilidad de nosotros de interesarnos, de pedirle a Dios por nuestras autoridades. Claro. Pero aquí voy entrando a un tema delicado pero importante. Todos nosotros caemos en el común error de criticar a la autoridad, de maldecir a la autoridad, de echarle fuchi a la autoridad. No estoy hablando de nombres y apellidos, por favor, de quien esté de turno. Hoy es Putin, mañana no sabemos quién será. Claro. O acá tenemos el nuestro, ¿verdad? Pero la clave está aquí, que la Biblia enseña que para vivir en quietud y en sosiego tenemos una responsabilidad todos. Es elegir bien nuestros gobernantes y orar por ellos. Porque al final el líder de la nación es el que va a abrir la puerta para la bendición, como él mismo puede abrir la puerta para la maldición. Pero cuando tú dices oren, ahí se me viene a la mente una frase que leí ayer en medio de tantas noticias internacionales, que una persona decía, ¿será que la oración es más fuerte que el enemigo más fuerte? Definitivamente, definitivamente. A mí me llegan, tengo un grupo de chat de amigos pastores a nivel en el mundo y me llegan testimonios de cómo bombas no han explotado en los refugios donde están las congregaciones, donde están, y están ocurriendo en medio de la desgracia, están ocurriendo milagros. Está sucediendo porque hay gente que está orando y pidiendo a Dios por el cese, que Dios quiere que esto realmente no se dé. Exacto. ¿Verdad? Pero es clave lo que dijiste, Virginia, acá, y es saber que el líder que tengamos nos va a representar. ¿Qué tan real es cuántos rusos realmente quieren la guerra? Claro. De ¿Verdad? hecho, hay un video donde se muestra que un ruso llegó a Ucrania después de haber filmado que estaban en un campo de guerra lanzando bombas y misiles, y llega a Ucrania y ellos, en vez de matarlo, lo salvan. Wow. Ese es el punto que yo digo, ¿qué hacemos nosotros en el caso de que llegue a Ecuador ante la guerra? Porque, como decía Gaby, hay gente que peca Justos por pecado. justo por pecadores. Y uno dice, pero nosotros no hacemos nada, pero de donde estamos no podemos hacer nada. Y los países que estamos lejos o quizás cerca, sí tenemos el poder, por así decirlo, de cambiar esto, porque la presión, así sea un poco política, religiosa o como le queramos poner, sí crea un cambio de pensamiento. ¿Usted qué cree? Definitivamente. Creo que nosotros desde donde estamos tenemos que ver y aprender. Ser como niños. El niño mira y el niño aprende. Porque hoy está pasando allá. No podemos tampoco pensar en una forma egoísta. Allá es. Como veíamos y no la es el pandemia. enemigo. Exacto. Como vemos la pandemia, porque realmente estas guerras afectan no solamente a los países hoy involucrados, sino que afectan a nivel mundial. Y de formas directas e indirectas vamos a encontrar afectación en esto. Pero creo yo que es un aprendizaje al que tengamos conciencia nosotros como pueblo ecuatoriano de la importancia del líder que queremos que nos represente. Porque al final ellos son los que abren la Que toman la puerta. decisión. Exacto. Ninguno de nosotros va a poder tomar. Y así en todo. Entonces es crear conciencia. Dos cosas yo quiero crear conciencia hoy a corazón abierto. ¿Verdad? Que estamos Me gusta el estrenando. nombre. Me encanta, me encanta. A corazón abierto hoy quiero dejarte estos dos pensamientos. Lo más importante son las vidas humanas. Y esas vidas hay que protegerlas, hay que cuidarlas, hay que tomar esto. Y esto aplíquese para todo, porque a lo mejor dentro de casa estás viviendo tu propia guerra. Así es. Y estás pasando un tiempo muy difícil. Y por el egoísmo estás exponiendo a la gente noble que vive contigo, como hoy está expuesto tanta gente inocente en Ucrania y en Rusia, que están pagando consecuencias de corazones endurecidos, llenos de maldad, que realmente quieren ir más allá de importarles la vida humana. Entonces, hoy creo que una de las cosas que debemos tomar y concientizar es la vida humana importa porque a Dios le importan. Y me hicieron una pregunta, ¿dónde está Dios ahorita en la guerra? Sí. ¿Dónde está Dios? Y mi respuesta fue, Dios está guardando la vida de los suyos.
ver y aprender. Empezaste en ese momento hablando, Carlos, y yo soy una persona que dentro de lo negativo siempre trato de buscar lo positivo, y ayer se me hacía chiquito el corazón ver cómo también esta guerra nos demuestra su cara más noble. Un país como Polonia que acoge a los ucranianos, mujeres que dejan los coches de los bebés en las estaciones donde saben que van a ir las ucranianas con su bebé para poder transportarlos. Entonces también, como tú lo decías y Virginia lo acotaba, son necesarios esos conflictos, por más fuerte que suene, para darnos cuenta que también tenemos humanidad, que la humanidad también está latente hoy en día.